Hay noticias que para muchos es motivo de gozo. Por ejemplo, cuando se le llama de una entidad bancaria para decirle, usted ha calificado para poseer una tarjeta de crédito. Y no sé cuál será la experiencia suya que nos está viendo en este momento, si es que ha recibido esa noticia de cómo se ha manejado, porque no es menos cierto que, aunque para muchos esto es una buena noticia, para otros se ha convertido el tener una en un dolor de cabeza. Para hablarnos de este tema está con nosotros el licenciado José Gabriel Vargas. Él es un experto en este tema, por lo que le damos la bienvenida en este momento. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias. Para mí será un placer emitir consejos, opiniones sobre este tema. Muy bien. Qué bien. ¿A qué se refiere cuando hablamos de tarjeta de crédito para que comencemos de lleno? Ok. La tarjeta de crédito es un instrumento que poseen las instituciones financieras, las cuales la usan para captar clientes destinándosela al público en general. Qué bien. ¿Califica todo el público para poseer uno de estos plásticos? Para el banco, la mayoría, podríamos decir que califica, ya que hay algunos requisitos que son imprescindibles para el cliente poseer una tarjeta. Cuando el banco, como la introducción que usted hacía, cuando el banco le emite una llamada es porque ya ellos lo han evaluado y lo han calificado. Han examinado allí las entradas y demás, los ingresos del individuo. Ya ellos conocen las cualidades que usted posee para ellos llamar. Okay. ¿Cómo puede planificarse una persona para tener, verdad que sí, y poder ejercer correctamente o hacer uso correcto de la tarjeta de crédito? Solamente hay que tener en cuenta que tú tienes que tener un trabajo, un ejemplo, o tienes que tener, vamos a decir, más fácil, cuenta en ese banco o en esa institución que emite dicho plástico. Si tú posees cuenta y tienes un tiempo manejándola y el banco evalúa las entradas y las salidas que tú tienes, ya tú eres un cliente A para esa institución, para tú hacerte merecedor de un plástico. Pero esa cuenta tendría que tener cierto monto. La cuenta generalmente, los bancos tienen un límite. Okay. Cuando es de ahorro. Ellos te dicen, cuando tú vas a hacer la cuenta, te dicen el límite que la cuenta debe de poseer. Y generalmente la gente cuando abre una cuenta la maneja de acuerdo a su posición, pues si tú tienes un trabajo y eso es lo que tú tienes, tú ahorras, o si es que tú cobras por el banco, pues, depende. ¿Existen ventajas de tener una tarjeta de crédito? Claro que sí, porque hay que primero separar la mente de la gente. Primero, hay gente que piensa que cuando el banco le hace merecedor de una tarjeta de crédito, creen que es que el banco te ha dado dinero para tú gastar. No, el banco te presta dinero a través de la tarjeta de crédito. La ventaja es que tú tienes la oportunidad de gastar dinero del banco sin darle al banco ningún beneficio más que para ti, de acuerdo al manejo que tú tengas con la tarjeta de crédito. ¿Cómo se podría esto lograr, de gastar dinero sin que el banco te cobre? Pues yo sé que a muchas personas les interesaría saber eso. Esa es la ventaja. Los bancos te ponen límites de fecha en la tarjeta. Tú tienes un límite de fecha para comprar, para gastar, tiene un límite de fecha también para pagar. Entonces, cuando tú rebasas esos límites sin pagar, el banco te cobra. La ventaja está en tú pagar antes de que llegue el límite de pago. En ese caso, entonces, podría siempre utilizarla y no tendría que pagar. Gastar todo el dinero que tú quieras del banco, siempre y cuando tú lo pagues antes de que llegue el límite de pago. Bueno, es una información interesante. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona no paga la totalidad del dinero que gastó? Mira, vamos primero, vamos desde el principio. Por ejemplo, tú tienes una tarjeta
debe de tener en cuenta dos fechas que son importantes. Dos fechas. La primera fecha es el corte, la fecha que te corta la tarjeta. El corte se refiere al tiempo que yo tengo para gastar y que ya tengo que dejar de usarla. No, mira, el corte se refiere al límite que el banco te dio para tú pagar ese mes. Ok. Por ejemplo, tú tienes de límite desde el día 1 hasta el día 25 de marzo. Vamos, desde el día 1 hasta el día 25 de marzo. El 25 de marzo es el corte. Entonces tú vas a pagarle al banco todo lo que tú consumiste del 25 hacia atrás. Tú puedes seguir gastando después del 25, pero ya ese te va a salir el próximo 25 del mes siguiente. Pero tú vas a pagar 22 días después del corte. Hay que manejar esas dos fechas. La fecha de corte y la fecha de pago. El banco te da un plazo 22 días después del corte para tú pagar. Entonces, esa es la gran ventaja que tú tienes. Por ejemplo, si tú calculas bien, por ejemplo, desde el día 1 hasta el 25, tiene 25 días gastando sin pagar. Después del corte, tiene 22 días más. 25 y 22 son 47. Tú tienes generalmente, por lo general, más de 50 días para tú pagarle al banco lo que tú consumiste en ese mes. O sea, quien tiene la tarjeta simplemente tiene que ser una persona, lo más infalible es organizado con esas fechas y manejar esa fecha. Dependiendo de que tú manejes esa fecha, tú podrás vivir gastando dinero del banco sin tener que pagar, como decíamos al principio. Entonces ahí entra la pregunta, ¿qué sucede Exactamente. cuando Entonces, yo no pago? Cuando llega la fecha de corte y tú agotaste esos 22 días después del corte que te da y tú no lograste pagar, vamos a decir que tú pagaste, el banco te da dos opciones. El banco, la primera opción es que tú pagues el mínimo, un monto mínimo, para el banco no cobrarte mora. Si tú no pagaste el mínimo que el banco te exige, el banco te va a cobrar a ti la mora más el financiamiento, como si fuera un préstamo que el banco te dio por lo que tú gastaste. Pero encima de eso te va a cobrar la mora, que la mora varía dependiendo la institución. Un banco cobra 400, otro banco cobra 500, 300, 600, 1000, depende del banco y depende del tipo de tarjeta que se tenga. Me surge, Gabriel, la pregunta. Por ejemplo, tú hablas de una fecha límite para pagar. Vamos a suponer que la fecha límite para pagar sea el 28, pero yo cobro el día 15. Hay personas que al tener esta diferencia de tantos días entre la fecha de cobro mía y la fecha de límites para pagar en el banco, posiblemente lo inviertan o lo gasten en otra cosa. ¿Cómo pudiera yo manejar, o la persona manejar esa proximidad de la fecha que yo cobro y la fecha de límite para pagar? ¿La elijo yo? ¿Podría yo elegir esa fecha en el banco? Sí. Vamos a ver. Sí, mira, el banco es flexible para los clientes. Ellos, por ejemplo, tú puedes cobrar el día 20, o vamos a decir, hay personas que cobran los 15 y los 30, otros cobran los 30. Si tú tienes problemas y cuando te emitieron la tarjeta de crédito, tú no lograste conciliar, vamos a decir, con el banco la fecha que tú querías que te cortara, y tú tienes una fecha que difiere mucho para tú hacer el pago porque el dinero no te ha entrado, tú puedes ir al banco y decirle que te cambien la fecha de corte, que tú quieres que el corte te sea después de que tú cobres. Si tú cobras los 30, por ejemplo, tú puedes decirle, yo quiero que el corte sea los días 5. O si tú cobras los 15, tú puedes decirle, yo creo que el corte sean los días 20 o los días 17. Y el banco accede a eso. En este caso, Gabriel, dado que hay muchas personas que no se manejan bien en este sentido, ¿qué tú recomendarías en cuanto a eso? Por ejemplo, si cobro el día 15 y la fecha límite para pagar, ¿qué recomendaciones tú darías? Sí, tienen que ir al banco
y si posee un empleo, debe de ponerse de acorde los días que cobra para pagar y que no entre en darle al banco mora y el financiamiento de lo que ya se haya consumido. Por eso, esa es la gran ventaja que existe para todo aquel que tiene tarjeta de crédito, que tú puedes gastar el dinero y puedes pagar y puedes tener una relación amistosa con las instituciones financieras, y eso te va creciendo financieramente, lo que se llama el data crédito, y tú puedes aplicar para cualquier necesidad que se te presente de un pronto. Tú puedes aplicar para préstamos en otras instituciones, y dependiendo de cómo sea tu manejo con el banco, tú vas a recibir llamadas de otras instituciones ofreciéndote ese servicio. O sea que servicio. La puntualidad en cuanto al pago te suma. Sí. Interesante. Qué bien. ¿Qué sucede si a la persona, al cliente, se le pierde la tarjeta o se la roban? Esa es una muy buena pregunta. Sucede que hay personas que se le pierde la tarjeta o se la roban o se la clonan o van a un cajero y el cajero no te la devuelve. Hay muchos trucos que existen. Hay muchas personas que ponen un número de teléfono para que tú llames ahí y te roban todas las claves. En el cajero ahí. En el mismo cajero. Te roban todas las claves, te roban todas las contraseñas que tú tengas y te estafan prácticamente. Cuando suceden esos casos, vaya inmediatamente o llame. En el banco hay un número de teléfono. En los estados que le manda el banco, de los gastos que usted ha tenido, están los números de teléfono. Llame ahí y reporte lo que le haya sucedido. Si se le perdió, si se la robaron, reporten todo eso. Y podrán salir de ese bache. Muy bien. Hemos hablado de las ventajas. ¿Hay tiempo, señor director, para que hablemos un poco de la desventaja? Bien, vamos a tener que hacer una segunda parte de este segmento con José Gabriel Vargas. Ustedes saben cómo es el tiempo en televisión. Pues, Gravis, muchísimas gracias por estas orientaciones que nos ha dado. Yo sé que nuestra gente te están agradeciendo por estas informaciones que le ayudarán a administrarse mejor o administrar mejor sus finanzas en el hogar. Continuamos en este su espacio, La Esperanza es Jesús.